Yo, buenos días. Hoy les voy a enseñar a cómo crear una matriz de datos en Excel. Eh, Podemos ver acá las escalas de medición, en las cuales está conformada por dos tipos de variables, una categórica y otra numérica. Las variables categóricas son por naturaleza cualitativas, que no se pueden medir, o sea, no son medibles, y las variables cuantitativas son las que se pueden medir, que son medibles. En la variable categórica podemos ver dos tipos de escalas, las nominales y las ordinales. Nos dice que las nominales no tienen ni un atributo y las ordinales nos dicen que tienen un atributo que es el orden. Y las cuantitativas podemos darnos cuenta que tiene dos escalas, al igual que las cualitativas, que son de intervalo y de razón. Las de intervalo tienen dos atributos, que tiene un atributo ordinal, o sea, de orden, y un atributo de distancia, que le haría diferente de la escala ordinal. Eh, la escala de razón, diferente de los tres, tiene tres atributos, en los cuales consiste un orden, una distancia y un origen. En el SPS no vamos a encontrarla como cualitativas ni cuantitativas. En el SPS la vamos a encontrar al nominal como nominal y al ordinal como ordinal. Y van a ser variables categóricas cualitativas. En cambio, a diferencia de las cualitativas, nos damos cuenta que las escalas intervalo y de razón no son como las cualitativas, que son nominal y ordinal, sino que simplemente son escalas. Intervalo y razón son escalas en el SPS. Ya. Las nominales, por característica, poseen categorías a las que se asigna un nombre sin que exista ningún orden implícito entre ellas. Eso nos da un ejemplo de género y estado civil, en los cuales el género como valor final tiene el masculino y el femenino, y el estado civil como valor final tiene soltero, casado, conviviente, viudo, divorciado, etc. Y aquí podemos darnos cuenta que el ordinal tiene características que posee categorías ordenadas, pero no permite cuantificar la distancia entre una categoría y otra. Unos ejemplos pueden ser la instrucción y la intensidad. La instrucción, que tiene como valor final la primaria, secundaria, universidad, pregrado, posgrado, superior, etc. En cambio, el ordinal tiene intensidad, que tendría como valor final leve, moderado, severo. Eso sería en caso al orden, ¿no? Porque estamos hablando de una escala de orden. En cambio, la nominal, como que solo es nombrar, nombrar y nombrar. Y acá tenemos un orden. Ya. En la escala intervalo, dijimos, tenemos dos atributos. Tiene intervalos iguales y medibles, pero no tiene un origen real. Puede asumir valores negativos, cosa que no sucede aquí. Ni en nominal ni en ordinal no hay valores negativos. Aquí podemos ver la temperatura. Podemos ver acá lo negativo, menos 10 grados centígrados, 0 grados centígrados y 20 grados centígrados. Y como decía, no tiene un origen real, puede asumir valores negativos. Y acá podemos darnos cuenta que el horario del día, 0 horas, 10 horas, 20 horas. Una gran diferencia a comparación del nominal y el ordinal. Y acá podemos darnos cuenta la razón, que tiene tres atributos, que es más completo, ya que tiene un orden, una distancia y un origen. Tiene intervalos constantes entre valores, además de un origen real. El cero significa la ausencia de la variable. Ya. Aquí los ejemplos son el peso y los hijos. El peso es de 0 kilogramos. El cero significa la ausencia de la variable, o sea que nadie estuvo acá. 10 kilogramos, 20 kilogramos, 30, 100, 200, etc. En cambio, los hijos, aquí podemos darnos cuenta claramente que está cumpliendo un orden: 1, 2, 3. Ya. Con respecto a las observaciones de las variables categóricas, nos topamos con las dicotómicas, que nos dice que tiene solamente dos categorías. Ejemplo de ordinal dicotómica, que puede ser nuevo, continuador, vivo, fallecido, sano, enfermo. Ya, son ejemplos. En cambio, la politómica tiene más de dos categorías, que también tiene tipos de tipos esa variable politómica, ya que también podemos encontrar cerradas, semicerradas, abiertas, mixtas, no excluyentes, que eso le vamos a ver más adelante.
al igual que las continuas y discretas. Ya, escala de medición. La escala de medición es lo que estábamos hablando hace rato. Lo que el nominal, que no tenía ningún tipo de escala, el ordinal tenía el orden, el intervalo tenía dos atributos, que era distancia, orden, y la razón, que era más completa, que tenía origen, distancia y orden. Ya. Acá en la escala de medición también podemos ver los ejemplos, como lo que estábamos nombrando hace rato, como los valores finales del nominal, sería la categoría de estado civil, tendría como valor final el soltero, casado, conviviente. El ordinal, que tendría como categoría grado académico, y como valor final bachiller, maestría, doctorado, al igual que el intervalo, categoría de saldo bancaria, valor final dólares. Razón, que tendría como categoría la edad y un valor final de años. Ya. Aquí podemos darnos cuenta que las variables varían según su indicador, según su valor final y según su escala. Por ejemplo, vamos a comparar el estado civil con el grado académico. No dice que tiene un indicador que sería el DNI, y el grado académico sería el estudio acreditado por diplomas. Ya. La diferencia que del nominal y el ordinal, nos podemos dar cuenta aquí que el nominal es nombrar soltero, casado, conviviente, viudo. En cambio, el ordinal, nos damos cuenta que el valor final está hecho por orden: pregrado, bachiller, maestría, doctorado, ascendentemente. Ya, el saldo bancario, que es por intervalos, que no lleva orden ni nominación. Y por último, el valor es la escala de razón, que sería gran diferencia, nominal, gran intervalo. O diré que tendría todo eso, depende de la variable que tenga, la fecha de nacimiento. Ya. Y aquí hemos ingresado los datos a Excel. Nos damos cuenta que ID tiene una identificación, que serían las personas encuestadas, 1, 2, 3, 4, el número de personas encuestadas. Por ejemplo, el 1 podría ser Jorge, el 2 podría ser Pedro, el 3 podría ser Luis, y así sucesivamente. El estado civil, como ya nos hemos dado cuenta, o sea, ustedes se pueden preguntar por qué tiene 1, 2, 3, 2, 1, 2. Ya. Es porque a cada valor final le hemos dado un valor, que sería el soltero sería 1, casado sería 2, conviviente sería 3, viudo sería 4. Y aquí lo representamos así: 1, soltero; 2, casado; 3, conviviente; acá 2, que sería casado. O sea, si él es Jorge, entonces Jorge nos está diciendo que es casado. Si él es Pedro, nos está diciendo que es conviviente. Y así en todos los casos. Gracias.